Muy buenas noches, bienvenidos a Debate en este 30 de diciembre. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades respiratorias y también actualizar la situación del COVID-19 en nuestro país. Para eso tenemos un invitado muy especial este día, el doctor José Ernesto Navarro Marín, doctor en medicina e infectólogo del Hospital de Diagnóstico. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Eva. Realmente me encanta la docencia y no lo repito siempre por la razón siguiente. Fui docente de la universidad casi por 25 años en la área de medicina, sobre todo en enfermedades infecciosas. Y siempre que tenemos la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía, pues creo que es importante porque de alguna parte los canales privados están ayudando precisamente en términos de prevención para todos estos tipos de enfermedades que se dan en nuestro país en forma epidémica. Excelente, gracias doctor. Como dijimos, vamos a empezar hablando de enfermedades respiratorias y este frente frío que hemos estado experimentando en nuestro país en las últimas semanas ha influido bastante en este aumento de enfermedades respiratorias agudas, ¿verdad? Pues creo que así como estamos ahorita y posiblemente más y en las futuras 2 semanas posiblemente, si nosotros analizamos todo lo que ha pasado en el norte de América, en la cual pues ha habido una bola de nieve, no sé cómo le llaman, o nieve infernal o algo así. Tormenta Significa invernal. eso que esos fríos de alguna manera son arrastrados, ese ambiente es arrastrado hacia estas regiones, y no sería raro pues que el frío que estamos teniendo ahorita ya sea parte de la cola de eso, posiblemente la próxima semana. Si a esto nosotros unimos todo el concepto, y en un tiempo lo traté de llamar, tal vez fue invento mío, haber hablado de la tormenta perfecta. Yo sé que la tormenta perfecta, en términos de, si hablamos de enfermedad respiratoria, yo lo ponía los diferentes componentes. Y uno de ellos era precisamente todos los eventos que hemos tenido los fines de semana, pues que cantidad de gente ha llegado a los estadios. Sí. Número 2, estamos hablando del Mundial prácticamente, que reunió cantidad de gente en los diferentes hogares salvadoreños. Sí. Tercero, si a eso le aumentamos toda la gente que estuvo en el Mundial en Qatar y los que han regresado. Y por otro lado tenemos el frío que tenemos, y esos vientos que hemos tenido últimamente hacen que de alguna manera las enfermedades respiratorias fluyan más fácilmente que en otras épocas. Por eso yo le llamaba la tormenta perfecta, como que dice, reunimos todos estos elementos como para decir, en un momento dado tenemos que tener un brote más aumentado que otros meses de las enfermedades respiratorias en general. Y cuando hablamos de respiratorias, Eva, recordémonos que no solamente estamos hablando de enfermedades de tipo viral, sino que estamos hablando de tipo bacteriano también, las cuales pueden ser más severas porque usualmente estas pueden terminar en una neumonía, versus que la mayoría de las enfermedades respiratorias altas producidas por virus, y hay alrededor como unos 120, 130 diferentes partículas virales, diferentes especies de virus, cepas, que afectan las vías respiratorias altas. Esto permite que de alguna manera, si es respiratoria alta, sea fácilmente transmisible a las personas que nos rodean. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver que en los grupos familiares hay una persona enferma que vino de fuera de su casa, lo adquirió en la oficina, en el bus, etc. Llega a su casa y de no tener todos los cuidados conocidos hasta este momento, significa que vamos a tener un mayor número de casos, no solamente en la familia, sino que posiblemente en la comunidad, cuando tenemos interacción con el resto de las familias de una comunidad. Entonces, todos estos factores permiten que de alguna manera, cuando vienen estos fríos aunados a los otros factores que mencioné previamente, hacen que de alguna manera tengamos aumento de casos. Y no sé cuántos casos habrá en este momento de enfermedad respiratoria. Casi los 2 millones, según la información del Ministerio de Medio Ambiente, casi 2 millones de enfermedades respiratorias hasta noviembre. Bueno, recordemos una cosa, y yo creo que es básico que la población reconozca esto, que conozca más bien esto. Cuando los niños empiezan a crecer, los primeros 6 meses los bebés son menos susceptibles a adolecer enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque usualmente le está pasando a través de su
seno materno, a través de la placenta, estos niños recibieron cierta inmunidad por parte de la madre. Pero a medida que pasan los primeros 6 meses, después esto empieza a observar que empieza a enfermar, porque hasta ese momento está perdiendo esa inmunidad, esa defensa que le transfirió la madre, y empieza este niño a exponerse a las diferentes personas que van enfermas a visitarlo, que lo besan, que lo sacan a pasear, y cuando van creciendo es peor. Entonces, porque cuando lo llevan a la guardería, después van a la preparatoria, ¿qué hacen los niños? Juegan, se abrazan, agarran el alimento del otro, se abrazan, se besan. Bueno, hay una forma de contagio. Entonces empezamos a ver que los niños empiezan a adolecer de un catarro y otro catarro y otro catarro. Hasta la gente dice, es una palabra, una oración bien famosa, que este mono solo pasa mocoso todo el tiempo. Pero sí, la razón es que sea el mismo gripe o el mismo virus que le está afectando, sino que son diferentes gripos a los cuales este niño se está sometiendo constantemente con ese contacto con otros niños. Permite entonces que todo el tiempo esté con catarro. Pero vemos unos años después que el niño ya no padece muy seguido eso. ¿Por qué? Porque recibió cierta inmunidad natural a través de los contactos que ha tenido durante todo ese tiempo. Entonces permite que, entonces ya vamos a ver un niño de 7 o 8 años ya no se enferma tan frecuentemente, y a medida que pasa el tiempo, pues como que va agarrando cierta inmunidad, pero siempre estamos expuestos a la presencia de esos virus, y como adultos pues empezamos a tener enfermedades respiratorias de repetición. Afortunadamente, si lo vemos desde el punto de vista preventivo, yo creo que la gente en estos días, hoy, con los 2 años que llevamos de pandemia, prácticamente las personas creo que hemos aprendido, y yo le llamé como una escuelita en ese tiempo de cuando estaba el afloramiento mayor de casos de la pandemia de COVID. Creo que todos aprendimos prácticamente a tomar en cuenta todas las medidas de prevención: el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, no tocarse la cara, comportarse con los diferentes protocolos en el bus, en la oficina, en la casa. Todas esas medidas creo que contribuyen de alguna manera a prevención. Pero desafortunadamente, cuando vemos que viene el frío, que no hay un arropamiento mejor para los niños, entonces empezamos a ver que hay un mayor número de casos. Entonces quiere decir que todo el tiempo, y depende del ambiente en donde nosotros estemos, y por eso quería que la población se enterara de esto, depende del ambiente que nosotros tengamos y con quienes estamos reunidos, pues así vamos a tener esa exposición para que nos enfermemos. Yo creo que este término es básico definirlo. Toda la gente dice, deme algo para levantar defensas. El niño tiene bajas defensas. No es tanto eso que tenga bajas defensas. Bajas defensas puede tener ya en forma definida alguien que es leucémico, que tiene VIH-Sida, que tiene alguna enfermedad crónica. Eso es de esperarlo. Pero normalmente toda la población que diga tiene defensas bajas, no es cierto eso, sino que realmente lo que sucede es que el ambiente en que uno se exponga, por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestro ambiente aquí desde el punto de vista de aire, ¿qué tan puro es nuestro aire? Usted ve tantos buses circulando con esa emisión de gases tremendo, ve nubes a veces de lo que se forma arriba en el cielo cuando vemos toda esa cantidad de humo que hay. Quiere decir que el ambiente en que estamos permite de alguna manera que nosotros nos expongamos a diferentes enfermedades, y ese aire que no está muy limpio, pues permite que de alguna manera se irriten las vías respiratorias, que son fácilmente, esas personas somos fácilmente susceptibles a que nosotros podamos tener infecciones más frecuentes, depende del ambiente en que estemos también, si hay otra gente contaminada. Pero no solamente eso, Eva, sino que si nos estamos hablando también de qué edades tenemos. Si nosotros tenemos edades muy pequeñas, porque antes de los, digamos, el año, 2 años, el niño no ha desarrollado completamente su estado de inmunidad, es decir, su defensa. Y a medida que pasamos con el tiempo, con los años, vamos nosotros teniendo más y más periodos, más y más fortalecimiento en nuestro estado inmunológico, más defensa, pero a medida que nosotros vamos pasando los años, digamos de 60, 70, 80, también empieza a disminuir esa capacidad de defensa. Por lo tanto, los extremos, ya enfermedades respiratorias, ¿dónde lo vamos a tener mayormente complicados? En los niños menores de 5 años y mucho más en los niños menores de 1 año. Y cuando hablamos de las personas ya adultas, entonces mayores, vamos a hablar entonces de las personas de los 60 años para arriba, que empieza a disminuir la inmunidad. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de todos esos factores y a eso le aumentamos otro factor,
como es el uso de las vacunas, que hay varias vacunas que pueden prevenir ciertas enfermedades respiratorias y a la cabeza de ellas vamos de la influenza, que debe ponerse cada año y está disponible para los niños también. Y hablamos de otras vacunas, como es la vacuna para la prevención de una de las neumonías que es causada por el neumococo. Esta es otra vacuna disponible que desafortunadamente el Ministerio no la tiene. Y si hablamos de otras, por ejemplo, estamos hablando de las vacunas para la prevención del COVID. Entonces, eso hace que de alguna manera, desde el punto de vista preventivo, pueda haber menor casos y no solamente en un menor caso. Las vacunas no han sido hechas para que las personas no le adolezcan una enfermedad, sino que para que el comportamiento, si en caso llega a tener una infección, que esa persona no vaya a tener complicaciones y que posiblemente no vaya al hospital. Esa es la función principal. Y entonces, la ventaja de ellas es que algunas son para toda la vida. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la prevención de la neumonía por el neumococo, prácticamente es una sola dosis para toda la vida. Pero si hablamos de la influenza, desafortunadamente tiene que ponerse cada año por los cambios que se están dando en las partículas virales cada año. Y también los niños mencionó, ¿verdad? Cualquiera se la puede poner, la de influenza. Los niños, sí, desde los 3 meses en adelante se las pueden poner. Y en los adultos, creo que actualmente hay una campaña, o más bien no campaña, sino que es el tiempo que las vacunas se están poniendo por parte del Ministerio, y una de ellas son precisamente la prevención de la influenza, que debe ponerse cada año. Desafortunadamente para la prevención de la neumococo no tenemos, pero por otro lado tenemos la del COVID, ¿no? Que después, cuando hablemos de esto, podemos hacer un análisis de qué tan efectiva ha sido la vacunación durante todo este tiempo. Esto es abuelo de pájaro, decir que la gente entienda por qué es que nos enfermamos, no es que tengamos tales bajas defensas. Tal vez cuando uno se ha enfermado de una enfermedad diarreica o cualquier otra, pues posiblemente esté más susceptible a adolecer otras enfermedades. Pero en términos generales, quiero decir que el cuerpo Dios lo ha hecho pero tan perfecto al cuerpo humano, de que nosotros tenemos en nuestro cuerpo una serie de defensas ya innatas. Por ejemplo, dice la gente, bueno, ¿y el moco para qué me sirve? Claro, el moco es defensa, la tos es defensa, la piel que nosotros tenemos, ese aceitito que nos queda en la grasosa, cuando nosotros ensoleamos se convierte en vitamina D. Si hablamos de garganta, hay tejido linfoide que nos protege. Si hablamos de ganglios linfáticos que puede haber en todo el cuerpo, son defensas propias del organismo, que cuando uno se expone a un determinado agente infeccioso, hace que ese estado de inmunidad se desarrolle y nosotros podemos desarrollar inmunidad con una cantidad de enfermedades. Es más, sabía Eva que si lo hablamos desde el punto de vista inmunológico, todas las personas tenemos posibilidad de desarrollar un cáncer, pero hay dentro de nosotros, por eso es que el cuerpo humano fue formado por Dios de una forma única, porque todos podemos adolecer cáncer desde que nacemos, pero afortunadamente tenemos un vigilante en nuestro cuerpo, que son otras células, que están detectando constantemente, y cuando aparece algo que puede ser eso, la destruye. Entonces, el cuerpo es único. Nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que tener un autocuido precisamente y en el ambiente que tenemos para no enfermarnos frecuentemente, además de la ayuda que tenemos con la prevención a través del uso de las vacunas. Entiendo, doctor. Vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a seguir hablando acerca de las enfermedades respiratorias y algunas recomendaciones que tiene el doctor para nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Debate estamos hablando acerca de las enfermedades respiratorias y cuáles son esas que son más amenazantes y el número que ha aumentado también y por supuesto recomendaciones de nuestro doctor José Ernesto Navarro Marín, que nos está acompañando este día. Doctor, estaba usted hablando de todos los factores que han influido en esta época, la tormenta perfecta usted mencionaba, que se combinaba con el clima, pero también todos estos factores que hacen que
las enfermedades respiratorias hayan aumentado. Pero, ¿cuáles son esas enfermedades más amenazantes actualmente, enfermedades respiratorias agudas? Bueno, llamémosles los diferentes microorganismos que son capaces de afectar nuestras vías respiratorias. Y dentro de estos podemos decir, si hablamos de vías respiratorias altas, aún paréntesis, vías respiratorias altas afectadas son nariz, garganta, oídos y laringe y faringe, garganta. Y ahí tenemos las bajas que vamos hablando de tráquea, como una traqueitis, bronquios, bronquiolitis, bronquitis y finalmente todo el pulmón, vamos a conocerlo como neumonías. Todas esas áreas anatómicas de nuestro árbol respiratorio pueden ser afectadas y la mayor parte de las infecciones son virales. Y lo digo de una vez, las enfermedades virales no se curan con antibióticos. Quitémonos esa costumbre de andar pidiendo antibióticos que afortunadamente están regulados para su venta, afortunadamente. Entonces a la cabeza de todas las enfermedades respiratorias van las enfermedades producidas por virus. Hay, como dije al principio, más de unos 100 partículas virales diferentes que afectan nuestras vías respiratorias altas principalmente. Dentro de todos esos hay unos ciertos virus que hay que tener mucho cuidado por las complicaciones que pueden dar. Y a la cabeza irían 3 de esos, que se ha llamado la tripleta o triada no viral, que son influenza, COVID y virus sincitial respiratorio. Para las 3 hay afortunadamente medios de detectarla tempranamente a través de hisopados nasales. Se pueden detectar virus sincitial respiratorio, COVID e influenza. Pero además de eso, sabemos que hay otra cantidad de virus que afectan las vías respiratorias altas. Y tenemos una cantidad de otra familia de virus, como los adenovirus, los rinovirus, coxsackie virus, que también afectan las vías respiratorias, pero usualmente lo hacen a vías respiratorias altas. Pero algunos de ellos pueden afectarnos los bronquios, produciendo bronquiolitis, como el caso del virus sincitial respiratorio, que pueden terminar en neumonía, es decir, bajan a través de nuestro sistema respiratorio, nuestro aparato respiratorio, pueden llegar a los pulmones y producir neumonías, todas. Y todo va a depender del estado de inmunidad que tenga la persona en ese momento. Pero en general podemos decir que son las partículas virales las que van a la cabeza produciendo este tipo de infecciones al nivel del aparato respiratorio en general. Pero también tenemos otros microorganismos, y son las bacterias. Entre las bacterias menciona algunas de ellas que son capaces de producirnos problemas respiratorios a nivel de garganta también. Tenemos el estreptococo que produce una faringitis, pero hay otras bacterias también que se alojan a nivel del aparato respiratorio, sobre todo a nivel de la garganta. Y hay algo que es bueno mencionar, que se conocen como portadores sanos. El 20-30% de los pacientes, de las personas en general, pueden tener bacterias en su garganta. Pueden tener estafilococo, streptococo, klebsiella, pueden tener varias bacterias normalmente y no les afecta. Se llaman portadores sanos. Pero estos son fuente de infección para otras personas a través de la vía respiratoria, sea por besos, por hablar muy cerca, por toser, puede transmitirse a otras personas. Pero el resto de la población que no tiene nada de eso está susceptible a adolecer otro tipo de infecciones. Por el ambiente que se maneja, si un aire no limpio, pues más fácilmente. Y si a esto le agregamos que las personas adolezcan de otra enfermedad, que sean diabéticos, que sean leucémicos, que tengan problemas respiratorios, renales o hepáticos, los hacen más susceptibles a adolecer estas enfermedades que las complican con una neumonía. En general podemos decir que a la cabeza son las enfermedades respiratorias virales que no se debe utilizar antibióticos, versus cuando tenemos enfermedades bacterianas, si se usan antibióticos, pero son con indicación médica. Pero también hay otro tipo de microorganismos que afectan las vías respiratorias que no son frecuentemente diagnosticados en laboratorio en nuestro país, hay otros tipos de bacterias que se conocen como micoplasma, hay otros que se conocen como clamidias también, que producen efectos bastante severos a nivel de los pulmones, y usualmente estas se conocen como neumonías atípicas. Pero hay también otras, como es las producidas por la tuberculosis, que es de las enfermedades respiratorias más crónicas, son la tuberculosis, pero también hay otros también que son hongos, que producen problemas respiratorios a nivel de los pulmones, como son otros microorganismos como criptococos,
histoplasmas, etcétera. Tal vez no es necesario grabarse los nombres, pero lo que quiero decir con esto que es una variedad de microorganismos lo que pueden afectar nuestras vías respiratorias, tanto altas como bajas. Y de esta manera, de no tener el cuidado apropiado en términos de prevención, ya porque no se pusieron las vacunas adecuadas en las diferentes edades, o porque la persona adolece de otras enfermedades crónicas, o porque la persona está sometida a un ambiente constante de irritación de sus vías respiratorias, como el que trabaja en los buses o las personas que están a la orilla de las ventas en las calles, que están recibiendo constantemente esa emisión de gases de los diferentes buses que hacen una masón por dos lados. Esas personas son más susceptibles a adolecer, y no se diga que los asmáticos también. Entonces, en general, podemos decir que hay ciertos factores predisponentes como para que las enfermedades respiratorias se compliquen, produzcan neumonía y finalmente ir a parar con intensivo y las personas fallecen, desafortunadamente. Doctor, una consulta. Usted mencionaba 3 enfermedades, el COVID y el virus sincital respiratorio. Hay todavía varias preguntas acerca de este virus, si nos puede aclarar un poco para conocerlo más. En primer lugar, son 3, COVID, influenza y virus sincital respiratorio. Si hablamos de COVID, pues de conocidos todos, pues que hay vacunas para su prevención. No su prevención, sino que para que no nos dé severamente y vayamos a parar al hospital. Si hablamos de COVID, pues las diferentes manifestaciones, creo que vamos al final a hablar sobre COVID, pero en términos generales, pues decir que son las diferentes variantes las que han estado afectando a nivel mundial y que han tenido, desgraciadamente, muchas personas que han fallecido, millones de ellas. Sí. Pero por otro lado tenemos el virus sincitial respiratorio, que no es para todo el año, sino que son en las épocas frías donde prácticamente es el ambiente adecuado como para que desarrolle e infecte a las personas. Y tenemos el virus de la influenza, que son 2 tipos, el tipo A y B. Pero hay también otros que son los virus de parainfluenza, que producen infecciones de vías respiratorias. ¿Hay alguna diferencia esta? Si me preguntan si hay alguna diferencia, pero es el médico el que tiene que diferenciarla. Si nosotros hablamos de COVID, pues prácticamente conocemos todo creo que hablamos después, conocemos sus manifestaciones clínicas. Pero si hablamos de influenza, pues la característica que da fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y una tos. Entonces cualquiera decía, bueno, esto es igual que el COVID. Claro, si el médico la puede confundir fácilmente, y por eso dijimos que hay manera de identificarlo tempranamente, como es el uso del hisopado nasal, que puede diferenciar las 3 de ellas. Y finalmente hablamos del virus sincitial respiratorio, que decimos que no es tan frecuente en nuestro país, pero cuando se da un caso fácilmente pueden contagiar a otra persona, principalmente los niños. Los niños son bastante susceptibles a adolecer esta infección y complicarles. Un niño con virus sincitial respiratorio puede desarrollar una infección severa a nivel de los bronquiolos, desde una bronquiolitis que lo puede matar, falta de aire, no puede respirar, hay tos, hay fiebre, el niño se siente mal. Si es un niño pequeño, como no habla, pues prácticamente la madre puede confundirlo, que puede tener alguna otra cuestión, otra enfermedad, pero puede ser un virus sincitial respiratorio. Si empieza a notar que hay mocosera, que le cuesta respirar, que hay fiebre, pues es un virus sincitial respiratorio en los niños. Si hablamos de vacunas para el virus sincitial respiratorio, aquí en el país no la tenemos. Si hablamos de para la prevención de la influenza, sí tenemos, para la prevención de la influenza A y B. Y si hablamos del COVID, por supuesto que tenemos una variedad de vacunas acá en nuestro país. O sea, porque si lo hablamos desde el punto de vista de enfermedad, se pueden confundirse el médico el que define realmente y puede identificar o diferenciarlas. Y si hablamos desde el punto de vista de prevención, decimos que hay por lo menos vacunas para el COVID y para la influenza, en términos generales. Esto como forma de prevención, pero digamos, ya está, el niño o la niña ya tiene estos síntomas que, como usted decía, son bastante difíciles de diferenciar una cosa con la otra, de influenza, sincitial y a veces hasta COVID. ¿Qué hacer para los padres de familia en estos casos? Porque la mayoría, seamos realistas, hacen la automedicación, ¿no? Bueno, en primer lugar, como dijimos, estas enfermedades se pueden confundir unas con otras fácilmente, tal vez no hay forma de diferenciarlas. Yo creo que lo más oportuno es, si ha pasado su periodo de que bueno, si han sido vacunados previamente. 2, si no han sido vacunados, están más susceptibles a adolecerla. Y si la adolecen aquí, prácticamente la consulta oportuna es lo más importante. Una consulta temprana en las unidades de salud, ya sean del seguro,
en lo privado, sean del Ministerio de Salud, Sí. entonces hacen de que estas personas puedan evitar complicaciones tempranas si nosotros tenemos una consulta previa, temprana y oportuna, y no automedicarse. Pero por otro lado también, si lo vemos desde el punto de vista de prevención, si tenemos un grupo familiar de niños pequeños, pues tal vez y va a ser difícil evitarlo porque uno se abrazan, juegan, pues hay una transmisión dentro de ellos mismos. Sí. Y cuando estos niños van a la parvularia o a la escuela, pues empieza la contaminación y se da una cadena para que en un momento dado se diga que hay una epidemia de determinada enfermedad viral. Sí. La prevención pues va a ser lo más importante a través de las vacunas y una atención médica oportuna al principio de los síntomas y no automedicarse, excepto pues dar medicamentos para bajar la temperatura inicialmente, pero lo más importante es que consulte al médico. Para recordar, ¿cuáles son las consecuencias de esa automedicación que se suele hacer? Bueno, para empezar, cualquiera diría que la aspirina no es la ideal, pero realmente si nosotros estamos hablando de un niño que no sabemos que puede tener cierta idiosincrasia, es decir, fácilmente se puede complicar, una aspirina puede tener efectos deleterios, desangramientos, etc. Sin saber pues que el niño pueda adolecer otra enfermedad. El más indicado siempre va a ser el acetaminofén en diferentes jarabes, gotas o tabletas según la edad que tenga, pero no el abuso de ello. El abuso del acetaminofén en cualquier edad es muy mal, pero muy malo en los efectos que tiene, sobre todo a nivel del hígado. Y hay gente que se medica con hasta 1, 2, 3 gramos diarios, Sí. puede afectarnos el hígado. O sea, por lo tanto, el uso adecuado de los medicamentos está indicado por el médico. Tal vez la persona puede inicialmente darse el medicamento si tiene un proceso febril, pero sea el médico el que debe definir la dosis adecuada según las edades. Excelente, doctor. Vamos a ir a otra pausa comercial, pero vamos a seguir hablando más de este tema. Ya volvemos con debate. Continuamos con debate, estamos hablando sobre enfermedades respiratorias agudas, estamos viendo algunas recomendaciones con el doctor y prevención sobre todo. Queremos hablar ahora de COVID-19, doctor, y cuál es la situación actual de este virus que ya casi va a cumplir los 3 años, pero actualmente, ¿ante qué tipo de amenaza nos encontramos? Bueno, si hacemos un recorrido del inicio, que fue a fines de noviembre de 2019, y empezamos a tener los primeros casos en nuestro país en los meses de febrero o marzo del 2021, podemos decir que un acumulado de casos que tenemos alrededor de 200.000 casos al momento, Sí. con una mortalidad de alrededor de 4.230 personas fallecidas hasta este momento. Sí. Si hacemos un resumen de ello, podemos decir, si nosotros tuviéramos una curva, no podemos... Ya la vamos a colocar, doctor. Si tuviéramos para hacer un si nos análisis ayuda. de lo que ha pasado y la forma intermitente, como hemos tenido el comportamiento del virus. Si vemos el inicio de esto, estamos hablando de marzo del 2020 y vemos en esa curva en verde claro cómo los casos fueron subiendo para los meses de septiembre, octubre, y estamos viendo prácticamente, si tuviéramos un puntero, como la tercera parte de eso. En el segundo, tercer pico vimos cómo ha sido el comportamiento de bajas, subidas, y posteriormente tenemos el año 2021, el 2020 primero, si dividamos todas las curvas en tres partes. La primera tercera parte sería el año 20, Sí. la segunda, y donde tenemos esa alza del pico, es el segundo año, el 2021, para empezar el 2022, donde ven ustedes esa alza, de repente una inflexión, y después vemos cómo sube a la parte que llega a tener 900 casos, estamos hablando del 2022.
Sí, Significa esto que el comportamiento de las partículas virales ha sido, por el COVID, ha sido dado por diferentes variantes que hemos tenido. Y recuerden ustedes que hemos tenido prácticamente la Delta Plus, la Gamma, la Beta, las alfas, que ya se dominaron de esta manera en la última clasificación, para que finalmente tengamos que el Omicron prácticamente ha sido el virus, la variante que más ha afectado a la población, y las subvariantes diferentes, la BA1, la BA2, la BA3, la BA5, que actualmente son las que están afectando. Estas subvariantes, a medida que han pasado con el tiempo, el comportamiento, si lo vemos en el contexto general, podemos decir que la expresión clínica de la enfermedad ha sido leve. Después que fue moderada, al principio muy severa y al principio, posteriormente el comportamiento de la enfermedad ha sido de expresión leve. Tanto que mucha gente ya ni consulta ahorita. ¿Por qué? Porque se confunde como estado catarral. Creo que eso lo dijimos del principio cuando empezamos a hablar de COVID, de que estábamos conociendo el virus, que lo más probable es que iba a ser un virus que se iba a comportar en forma endémica. Endémica quiere decir que va a estar ahí todo el tiempo, no se va a ir, aquí va a estar todo el tiempo. Sí. Y eventualmente vamos a tener aumento de casos, disminuye y aumenta, como está pasando en los últimos meses. Para el comparado a la influenza puede ser. Estamos hablando para COVID. Comparado a la influenza, el hecho de que sabemos que todos los años tenemos. Lo mismo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a tener un comportamiento endémico. El tema aquí es que este virus, por la capacidad de mutación muy alta que tiene, permite que aparezcan nuevas subvariantes. Y el ejemplo es en todo lo que acabamos de recorrer, viendo cómo las subvariantes de la variante de Omicron se ha ido dando con el tiempo. Pero si ustedes han leído las últimas noticias de lo que está pasando en China, prácticamente hubo un brote nuevamente del mismo COVID, el Omicron. Y en este caso, el hecho de esos lockdowns, cerramientos que ha habido, el confinamiento de la gente en diferentes ciudades, ha permitido que entonces haya una expresión del virus de persona a persona. Y está bien descrito que todas aquellas partículas virales, que la mayoría sufren mutaciones, y en este caso el COVID, permite que a medida que el virus se replique, se multiplique en una persona, y esta se le pasa a otra persona, y a otra persona, y a otra persona, el virus va teniendo la capacidad de ir mutando. Por lo tanto, no sería raro que actualmente las subvariantes que están afectando en China vaya a aparecer una nueva subvariante que posteriormente sea la predominante a nivel mundial, como lo han sido la BA1, la BA15 actualmente, que son las que están afectando. Entonces, significa que si los virus tienen esa capacidad de mutación en forma constante, llega un momento en que una nueva subvariante puede aparecer. Y no es lejano en los próximos meses que pueda aparecer una, sobre todo con esa cantidad de personas enfermas a nivel de China. Ahora, doctor, la diferencia podría ser que ahora la mayoría, al menos en El Salvador, estamos vacunados. ¿Esa inmunización de rebaño se logró acá en nuestro país ya después de 3 años? Bien difícil hablar de rebaño, pero si nosotros hablamos que en el país se han administrado alrededor de 11 millones de vacunas, y de esas vacunas podemos decir que alrededor de 4 millones de personas han recibido la primera dosis y otros 4 millones la segunda, alrededor de 2 millones la tercera dosis, apenas como creo que andan alrededor de las medio millón que han recibido la cuarta dosis, y eso en total suma los 11 millones 209 mil millones. Los 11 millones de vacunas que se han puesto, sí, resumidas son 4 millones para la primera, 4.300.000 para la segunda, para la tercera 1,8 millones, y para la cuarta apenas 400.000. 400, ¿cuánto? Sí, 400.000. 438.382. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que la vacuna funciona o no funciona? En mi experiencia, en los 2.000 casos que yo he visto, que la mayor parte de los casos vistos en lo privado por mi persona, esos no sufrieron, excepto una persona que era un diabético que falleció, pero por lo demás
no hubo mayor número de hospitalizaciones en los casos que hubo, indicando que sí las vacunas funcionan. Si bien es cierto que lo dijimos, no es para que no nos dé la enfermedad, sino que es para prevenir de que esa infección sea muy severa y nosotros vayamos a parar al hospital y mucho menos cuidados intensivos y mucho menos fallecer. Entonces, si hablamos en términos de vacunas, podríamos decir que en esos términos generales, sí, las vacunas están funcionando no solo aquí en el país, sino que en todo el mundo. Y afortunadamente, por lo que hemos dicho del aparecimiento de las diferentes subvariantes, que al principio se decía que posiblemente no tienen un efecto las vacunas iniciales para afectar en las personas que se infecten con las diferentes subvariantes que han aparecido, afortunadamente las casas farmacéuticas productoras de estas vacunas han incorporado, que al final pues aquí en el país no las tenemos todavía, esas nuevas vacunas que traen incorporados los componentes suficientes a esa vacuna como para que nos puedan proteger para las subvariantes. El tema aquí, Eva, es que realmente así como va y lo que se puede predecir en el futuro cercano es que aparezcan nuevas subvariantes. Entonces quiere decir que si son nuevas, nosotros seguimos siendo susceptibles a enfermarnos. Y esa es la razón por la cual en la curva que nosotros observamos desde el 2020 al 2022, observamos que hubo alzas, remisiones, alzas y en forma intermitente. ¿Por qué? Porque siempre quedamos susceptibles nosotros a adolecer una enfermedad, ya sea porque nos dio COVID una vez o dos veces, nos puede dar una segunda o una tercera vez. O porque fuimos vacunados, también nos puede dar COVID. Entonces, cualquiera decía, entonces, ¿por qué nos vacunan? Pero realmente la protección es en términos de que no nos vaya a complicar y vayamos a aparecer a nosotros en un hospital en cuidados intensivos, las posibilidades de fallecer. Doctor, una consulta. Hay muchas personas que definitivamente han relajado las medidas de bioseguridad. Tenemos que acoplarnos a este virus que no ha terminado, el COVID-19. Pero ¿qué recomienda usted para aquellos que dicen, no, yo ya no voy a usar mascarilla, pero hay otras formas también para prevenir cualquier infección, ¿no? Yo creo que se impone el uso constante de las mascarillas y las medidas preventivas aprendidas durante el desarrollo de esta pandemia a nivel mundial. Y si nosotros hacemos una revisión de lo que son las mascarillas, no importa cuál sea, aunque sean de tela, dan cierta protección. A medida que son más sofisticadas, como el N95, con mayor poder de filtración, pues hay menos posibilidades de transmisión del virus. Pero si hasta en la Biblia está escrito prácticamente las formas de defensa. Y práctica de ello es que nosotros en las pandemias que hemos tenido de influenza, por ejemplo el 2014, 2018, 2049, 1949, en 1914, en 1918 y después las otras que tuvimos por la influenza, que se empezó a utilizar la mascarilla. Entonces quiere decir que la mascarilla no solo nos va a proteger para la prevención del COVID, sino que para cualquier enfermedad respiratoria. En otras palabras, cualquier enfermedad respiratoria que sea adquirida precisamente a través de las secreciones que uno espera al toser, estornudarse o respirar profundo, o gritar, o en los estadios o en una fiesta, tenemos más posibilidades de adquirir la infección si una persona está enferma y la capacidad que tenga de contagiar ese virus a diferentes 10, 15, 20 personas. Pero el uso de la mascarilla se impone. Yo creo que es necesario siempre, sobre todo, y es una recomendación para esta fiesta de fin de año, hablar de ello precisamente en términos de decir, bueno, si estamos en reunión, ¿voy a llegar a mi casa enfermo? La respuesta es no. Y toda la familia que esté invitando a sus familiares o a sus amigos tiene todo el derecho de preguntarle a la persona, mire, los invito, pero por favor no va a venir nadie enfermo. ¿Quién se va a ofender por eso? Al contrario, está protegiendo el invitado, a su invitante, lo está prácticamente protegiendo que no se enferma. Esa es una medida que creo que se puede poner en práctica. No toda la gente por temor que se le va a enojar tal vez no lo haga, pero realmente yo creo que sí es conveniente hacerlo de esta manera, si van a tener invitados. Ahora, difícilmente pues vamos a comer con mascarilla, se la tiene que quitar, pero también si se guarda cierta distancia y menos posibilidades, sobre todo pensando si las personas han sido vacunadas, número uno, pensando que las personas
se compromete a cumplir ciertas medidas de prevención estando en su casa. Y cuarto, pues también hablando en términos de que si yo me cuido, cuidar al resto de mis personas, de mis amigos, de mi familia. ¿Y cómo lo hago? Si yo estoy enfermo, pues no me voy a aparecer en la casa de otra persona, que a lo mejor hay personas adultas que son más susceptibles a hacer la enfermedad complicada y yo las voy a ir a contaminar. Tampoco, eso yo creo que es cuestión de justicia esa y solidaridad. esa responsabilidad que a estas alturas ya deberíamos todos tener. Doctor, vamos a ir a una pausa comercial más, ya volvemos con más de debate. Gracias por continuar con nosotros. Estamos acá en debate. En los primeros bloques hemos estado hablando de enfermedades respiratorias agudas, este aumento que se ha presentado, el clima que ha afectado esta situación y las recomendaciones que nos dio el doctor. Ahora, como vamos cerca a nuestra fiesta de fin de año, a esta cena que todos tenemos en nuestras casas y compartimos, doctor, queremos preguntarle cómo podemos evitar enfermedades y cómo podemos tomar en cuenta algunas medidas para evitar enfermedades, como usted me decía, fuera de cámara, diarreicas. Bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad de abordar este tema porque precisamente en este tiempo de cenas, invitaciones a las casas, de compra de comida, hechura de la comida en casa o comprar, pues permiten que de alguna manera, y si hablamos de los diferentes factores por los cuales nos podemos enfermar, qué bueno que lo podemos hacer en términos de prevención para que en al menos los primeros días de enero no tengamos una tendalada de enfermos por diarrea. Yo considero que hay que ver ciertos puntos de vista para no enfermarse de enfermedades diarreicas. Y una de ellas es lo que se conoce como manipulación de alimentos. Hay cursos especiales de manipuladores de alimentos en lo que se da a nivel de los restaurantes. Inclusive para las gentes que venden en la calle, pues eso se llama manipulación de alimentos. Pero ¿qué vamos a hacer si nosotros vamos a un buen restaurante? Pues lo más probable es que no nos pase nada, pero aún así se puede dar. Y el ejemplo sería de un empleado que llegue con diarrea. Por ejemplo, uno lo dice, con tal de no perder el día, que no se lo paguen, ya con diarrea. Supongamos que tiene malos hábitos de higiene. Esa persona va al baño, tiene diarrea y empieza a tocar sus alimentos, nos contamina a ratos una intoxicación alimentaria de las personas que van ahí. O sea que se puede dar a nivel. Pero como hay ciertas medidas de prevención en el dueño de ese restaurante para evitar que las personas enfermas lleguen a trabajar ese día. Entonces eso se llama manipulación de alimentos. Segundo, si hablamos nosotros de qué medidas, dónde compramos la comida, ¿no? La compramos en sitios higiénicos o que parecen higiénicos o la hacemos en casa. Depende del ambiente en que cocinemos, que estemos manipulando esos alimentos, así nos podemos contaminar. Por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, un pollo, compro el pollo, la gallina, yo la destazo, por ejemplo, en la casa, y yo la voy a contaminar de las materias fecales, cuando saco sus vísceras, pues prácticamente estoy contaminando todo el pollo. Pero si yo sé cómo hacerlo, pues lavarlo, después de eso una buena lavada, después de una buena lavada, echarlo para hacer la sopa. Pero por otro lado, si yo voy a comprar al súper la gallina o el pollo ya congelado, yo lo tengo que lavar. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué condiciones. Usted sabe si usted va donde destazan todos estos pollos, la cantidad, cómo sacan las vísceras, las ponen, todo eso los limpia. Pero puede haber cierta contaminación, inclusive en los huevos de las gallinas también, que pueden tener una salmonela. Entonces siempre lo bueno es lavarlos y de esa manera entonces después viene su preparación. El tema aquí es que cuando se lava un pollo traído del súper, porque yo lo estoy haciendo en la casa, si yo voy a estar utilizando el lavatrastes para limpiarlo, lavarlo, y después yo voy a poner en ese donde puse esa suciedad que estoy eliminando del pollo, y voy a poner las verduras con razón que las verduras van a contaminar. Pero si yo lavé el pollo aquí y las verduras las tengo por otro lado, no hay posibilidad de contaminación, lavándose las manos para evitarlo. Son formas bien sencillas de evitar una contaminación dentro de mi hogar cuando yo estoy cocinando. Pero hablemos de otro espacio. Sería dónde compro la comida yo.
La compro en el supermercado, la compro en un mercado, la compro en la calle. Depende de donde estemos, así vamos a hablar del lado de contaminación que puede tener ese alimento. Y si yo no lo lavo adecuadamente en mi casa, sobre todo cuando hablamos de hortalizas, puede haber una contaminación ya de sí en el alimento ese, cuando yo lo ingiero, sobre todo si son crudas. Entonces, todas estas medidas, en términos de prevención, son dos de ellas, ¿verdad? ¿Dónde compro? ¿Cómo yo manipulo mis alimentos en casa para evitarla? Pero también viene el otro. Yo estoy seguro que hay gente que ahorita, el mes de la comida de diciembre, todavía tiene un pedazo de pavo. El recalentado. Sí. Entonces, si hablamos de recalentado, yo saco, lo guardé en la refri, lo saco nuevamente. Bueno, me quedó todavía. Lo vuelvo a regar y lo vuelvo a recalentar una tercera, una cuarta vez, tenga la seguridad que eso ya está contaminado. Okay. Entonces, se puede recalentar una vez, pero a 3 o 4 veces el mismo, pues, estamos prácticamente haciendo un cultivo como para que las bacterias puedan crecer fácilmente. Entonces la recomendación es, yo no digo que lo van a botar, pero consumirlo antes y entonces no estarlo guardando para unos días después recalentarlo y recalentarlo. Se puede prevenir de esta manera. No, y yo creo que es importante antes esto. de cocinarlo, o sea, Sí. Y, bueno, y recordarnos también que las diarreas no solo son precisamente a partir de ellos, sino que hablemos precisamente de la contaminación fecal. Es decir, si las personas no tienen los hábitos de higiene de lavarse las manos previo a la ingesta de alimentos, es otra fuente también. Si yo vengo de la calle, toqué el pescante del bus, que me cambio del dinero, después que llevo tocando superficies y yo no me lavo las manos, más de alguien ha contaminado esa superficie. Entonces yo, si no me lavo las manos al momento de comer, considero que me puedo infectar. Y principalmente las vías digestivas pueden sufrir, tener al final una infección. Pero recordemos que hay ciertas vacunas también, como la del rotavirus también, que se da en los niños y en los niños principalmente, y esto hace pues que de alguna manera los niños sean menos susceptibles a hacerse por enfermedad de rotavirus, porque esa vacuna sí realmente les previene. Pero si hablamos de otras vacunas, sería la vacuna de la tifoidea. También es una vacuna que se pone por vía intramuscular y se pone cada 3 años para que sea efectiva. Y si hablamos de otras enfermedades de transmisión, también esto es bien importante, de transmisión por vía oral, como es la hepatitis A, se puede prevenir también a través de la administración de una vacuna que es para la prevención para la hepatitis A. La B y la C nada que ver porque son por otras vías de transmisión. Okay. Pero en términos generales podemos decir que la higiene personal es bien importante desde el momento de comer, el sitio donde compro mis alimentos, el sitio donde los voy a ingerir mis alimentos y el lavado de las manos se impone en términos de prevenir las infecciones diarreicas durante estos días de vacaciones y que comemos mucho y comemos en varias partes también. Exactamente, doctor. Ahora, si no tuve una buena higiene a la hora de manipular mis alimentos, si no lavé el pollo o el pavo cuando lo compré, si no nos lavamos las manos, ¿cuáles son entonces las consecuencias que podríamos tener? Bueno, causa, ahí están descritas, ya lo dijimos. Entonces, manifestaciones. Hay lo que se conoce como intoxicación alimentaria. Y esto se puede dar precisamente en 4 horas después de ingerir un alimento. Usted siente que le cayó pesado, tiene sensación de náusea y vomita y al rato se aflojó su intestino, tiene una diarrea de los 1000 diablos, tenga la seguridad que es una intoxicación alimentaria. Y eso, si hace una retrospectiva de lo que comió en las últimas 4, 6, 8 horas, va a tener la respuesta. Puede ser un pan con pavo, que ya estaba contaminado. Eso se llama intoxicaciones alimentarias y esas pueden ser principalmente por bacterias, salmonelas, shigella, hay varias bacterias, E. coli, que nos pueden darnos intoxicaciones alimentarias, pero también tenemos los rotavirus, que también pueden estar en alimentos contaminados y eso fácilmente al manipularlos quedan en el alimento y la persona que los ingiere un par de horas después puede estar con una diarrea, que las características del rotavirus son tremendas. Es como el cólera. A propósito de eso, se dieron cuenta ustedes que en República Dominicana hay un brote de cólera también. En el país no tenemos cólera, pero cólera también es una manifestación digestiva que produce precisamente una gran diarrea que no tenemos en el país. Pero ojo a eso, sobre todo que vienen personas en esos tiempos de otros países que pueden traernos ciertas enfermedades diarreicas transmitidas a través de la vía oral.
¿Y No estas se estoy pueden diciendo que hay, complicar? perdón. ¿Se pueden complicar estas infecciones, estas Bueno, para intoxicaciones? empezar, todas las diarreas se pueden complicar con una deshidratación severa que puede poner en riesgo la vida, sobre todo cuando hay un bloqueo renal que la persona no orina, tan deshidratada que está, pues es una complicación severa. El vómito y la diarrea deshidratan. Las medidas preventivas son precisamente lo que hablamos, lavado de manos, evitar los sitios que no son higiénicos para la compra de las comidas, el lavado adecuado de los alimentos previa a su ingesta son básicos. Y en segundo lugar, el recalentamiento, que no exista 2 o 3 veces. Sino Eso que nos la queda primera grabado, vez. doctor. O sea, no más de 3 veces o 2 Sí, veces. 2 veces, pero 2 ya veces. 3, 4 veces. Estoy seguro que hay personas que todavía tienen pavo, los pavos gratis. Así, es como una tradición, pero ya vimos, no es gracioso. O sea, sí puede traernos consecuencias graves a la salud, como la que Yo estábamos creo que mencionando. sí. Bueno, en términos generales, pues, si este es el final de la plática de esta noche, pues yo creo que es recomendable hablar desde el punto de vista respiratorio. Si hay mucho humo alrededor de la casa y yo soy asmático, pues no tengo que salir a la calle a respiración, pues se me complica. Sí. Si yo soy un paciente que tengo una enfermedad respiratoria de por sí, que no sea asma o cualquier otra, la exposición al humo me irrita la vía respiratoria y fácilmente me puede venir. Si no estoy vacunado, pues al nomás tener la oportunidad, vacúnense contra la prevención del COVID y vacúnense para la influenza. La vacuna de la influenza es cada año. Si hablamos en términos generales de enfermedades respiratorias, se impone a poner en práctica todas las medidas conocidas durante estos 2 años de pandemia, que consisten en uso de la mascarilla adecuada, no tocarse la cara, estar con el distanciamiento social por lo menos de 2 metros y finalmente pues cumplir con ciertos protocolos que no son extemporáneos para seguirlos cumpliendo en la oficina, en el bus, en el carro, en la calle, permiten que de alguna manera no me voy a enfermar y yo lleve esta enfermedad respiratoria a mi casa, sobre todo si tengo abuelos. Y finalmente, si hablamos de enfermedades diarreicas, pues prácticamente se impone lo que hemos dicho actualmente. ¿Dónde compro? ¿Cómo preparo mis alimentos? ¿Me lavo las manos? Con solo los 3 podemos evitar el recalamiento muchas veces de una misma comida. Excelente. Y finalmente, pues recordemos que el viento mismo, el arropamiento adecuado, el abrigo adecuado en estos días se impone precisamente para evitar unos resfriados y que nosotros podamos tener una neumonía finalmente. Excelente. Gracias. Así que no nos queda más que desearles a todos los ciudadanos de nuestro país muy queridos que pasen una feliz noche y que tengan mucho cuidado con la prevención de las enfermedades y que el próximo año sea de felicidad y que mejore toda la situación en nuestro país. Excelente, muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos, gracias por sus recomendaciones que seguramente nos van a servir muchísimo para esta noche de fin de año y para lo que resta, para que adquiramos estos buenos hábitos. Gracias por acompañarnos. Gracias, señor. Gracias por la invitación. Gracias. Excelente, nosotros nos despedimos. Buenas noches y feliz año nuevo.